Señores, regresamos al programa. Ahora para tocar un tema realmente preocupante. Está siendo parte del análisis de nuestro panel, sin ninguna duda, porque preocupa que una institución tan importante como las Fuerzas Armadas pueda estar sufriendo un duro revés. Vamos a ver cómo hemos titulado esa parte en Habla el Pueblo. Tiene que ver con los últimos ascensos militares, ¿no es cierto? En el caso de generales, por supuesto. Se está haciendo toda una estrategia criticable y criticada para que a las cabezas de los puestos más importantes en el ejército termine la promoción primero del actual presidente Ollanta Humala y luego la de su hermano Antauro. Por lo menos así va a ser, luego de que el presidente hace ya algún tiempo atrás firmara una norma para ampliar el tiempo de estadía en las Fuerzas Armadas, y esto ha traído como cola una serie de casos, ¿no es cierto? Entre ellos, lo que le estoy contando, que las promociones en los más altos rangos terminen siendo promoción del presidente de la República y luego de su hermano. Uno de los que salió y fue más crítico en este tema fue el ex comandante general del Ejército, general Otto Gibovich, ¿no? Vamos a ver qué piensa nuestro panel con relación a este tema. Doctor Raúl Charamé. Bueno, yo creo que uno de los grandes males que ha tenido el Perú en los 2 últimos siglos ha sido el militarismo, mal entendido. Un militarismo que se pone por encima de la civilidad, un militarismo que tutela la República. Y creo que ese ha sido el defecto del siglo XIX. Allí está la consecuencia de la guerra. Precisamente Grau no era un militarista, sino tenía una concepción institucionalista de lo que debía ser la Fuerza Armada. Y en el siglo XX hemos tenido militarismos de derecha, pero también militarismo de izquierda con Velasco. El fenómeno ya aparece en los años 90. La guerra antisubversiva hace que la sociedad busque una defensa, una seguridad, y allí se empiezan a establecer normas de sección en relación a las Fuerzas Armadas. Se modifica la Constitución y la Constitución da sin discusión la supremacía al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República en relación a la Fuerza Armada. Pero esa supremacía se va más allá. Se va a nombrar casi de manera perenne al Comandante General del Ejército, y con eso se rompe la institucionalidad militar. Yo creo que aprendimos la lección, que eso no se puede repetir. Pero en los últimos años vemos cómo nuevamente, cíclicamente, volvemos a manosear a la Fuerza Armada, a manipular a las promociones y a romper el orden institucional que tienen que tener estas instituciones que se basan en la meritocracia. Razón por la cual las últimas denuncias que se han hecho sobre los ascensos creo que son peligrosas, porque el humanismo podría dejar un legado nefasto de tutela militar sobre una república civil. Claro, ha mencionado una palabra clave, que es meritocracia, ¿no es cierto? Que es algo que se critica mucho, porque supuestamente hay todo un análisis de antigüedad y de méritos para el ascenso de los generales, y para que se obtenga la posibilidad de que las promociones del señor Humala lleguen a estos puestos, se rompe esa meritocracia y se rompe esa antigüedad, que en las Fuerzas Armadas la antigüedad es clase. Doctor. A ver, lo primero que se viene a la mente en estos casos, Pepe, es efectivamente la carta de sujeción de algunos oficiales de alto rango ante el gobierno del señor Alberto Fujimori, cartas propiciadas por el señor Vladimiro Montesinos con conocimiento perfecto y cabal del entonces presidente de la República de nacionalidad extranjera que postuló por el Senado japonés. Ese es un tema que avergonzaría y debe avergonzar a todos aquellos militares que se sometieron a ese poder que ya se conocía, además de un poder corrupto, de un poder que utilizaba toda esa influencia y gravitación para beneficio personal, para enriquecer y para robar al país. Eso en primer lugar. Lo segundo, entonces, cabe la pregunta. Efectivamente, son 110 años de dictaduras militares, más 10 años de una dictadura civil militar, que el estudio de este escritor, lamentablemente fallecido, Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, que llega hasta precisamente los años 90, revela cómo al amparo y a la sombra de estas dictaduras va gestándose casos gravísimos de corrupción, de destrucción de las bases económicas del país. Entonces, esto no es gratis. Y el tercer aspecto que viene de estas dos premisas: ¿por qué quiere un jefe de Estado, en este caso el señor Ollanta Humala, tener a un conjunto de oficiales, promoverlos, rompiendo la meritocracia, violentando duramente este concepto de que se debe
premiar y reconocer al más capaz, al más inteligente, al más honesto y al más honrado, se violenta eso ¿para qué? Para obtener ¿qué cosa? En vez de generales de división y de brigada dignos y honrados, para que poco a poco se vayan convirtiendo en cómplices ¿de qué? Es decir, ¿para qué un jefe de Estado o el presidente de la República quiere incondicionales? ¿Para qué quería Vladimiro Montesinos y Fujimori sometidos a esos militares? Entonces aquí hay un tema de fondo, porque no se cumplen los principios fundamentales del buen gobierno, de la transparencia y de la gestión honesta de los recursos del Estado. Y esa es la conexión que tenemos que hacer como reflexión a propósito de esta distorsión gravemente irregular en el nombramiento de nuestros oficiales en las Fuerzas Armadas. Claro, la teoría aquí es que la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle de 1984, a la cual pertenece el presidente de la República, sí, algunos de ellos deberían continuar siendo generales de brigada. Sí. Y se les ha hecho de manera forzada ascender a generales de división y ocupar cargos tan importantes como en la base de Arequipa, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son lugares claves y estratégicos. Claro. Pero usted ha hecho una buena pregunta y yo se la hago a don Julián. ¿Para qué quería o para qué quisiera tener un presidente de la República un dominio de esta manera sobre las Fuerzas Armadas, don Julián Cortés? Todas las personas que llegan al primer poder del Estado, que es el poder ejecutivo, tienen lamentablemente la intención de prolongar su gestión más allá de los 5 años a los que están obligados a cumplir. Eso no solamente está ocurriendo ahora, también ocurrió en el pasado. Fujimori, por ejemplo, vinieron los primeros 5 años, vinieron los segundos 5 años y quiso continuar, ¿no? Entonces siempre hay la tentación de quedarse en el poder. Y Ollanta Humala no es la excepción, aun cuando tuvo que firmar en la Universidad de San Marcos un compromiso en el que él decía que termina su gestión y se va. Pero parece que hay intención de quedarse. O sea, quedarse por la fuerza militar. Claro, porque durante el siglo pasado se ha hecho la gran pregunta: ¿quién es el primer poder en el Perú? Y el primer poder siempre se respondió que es la Fuerza Armada, que quitaba y ponía presidentes cuando mejor le placía. Por eso es que el poder político ahora está buscando el apoyo de elementos de la Fuerza Armada, adictos por supuesto a determinadas jefaturas, sobre la base seguramente de prebendas, dándole ascensos cuando no les corresponde. En consecuencia, la estrategia podría estar por ese lado, de asegurarse que en el futuro algunos militares se constituyan en el sustento de un nuevo poder político que no sabemos cuál será. Hay quienes dicen que las Fuerzas Armadas son un partido político y tal vez el más organizado que tiene nuestro país, ¿no? Hay quienes lo han calificado de esa manera. Doctor Raúl Chanamé. Sí, se dijo, por ejemplo, que durante el fujimorismo, el Fujimori, al no tener un partido político, las Fuerzas Armadas se constituyó en esta estructura nacional muy eficiente para algunos logros políticos y fue el sustituto de Cambio 90. El señor Humala tiene un partido político, muy débil, desacreditado seguramente, pero ¿para qué recurrir a la Fuerza Armada? Porque yo creo que se está destruyendo la institucionalidad en el siguiente sentido. Se han establecido normas ad hoc para el Ejército, no para la Marina, no para la FAC, y eso genera inclusive un trato discriminatorio. O sea, en el caso del Ejército son 4 años. El grado de general de brigada. En el caso de la FAC serían 5 años. O sea, esto establece criterios diferenciados, discriminatorios, segregados. Y entonces eso rompe la unidad institucional, que es un tema que nos cuesta bregar. Hay que mantener la institucionalidad, que los mejores asciendan, que los mejores dirijan la institución independiente de la vida política. La dinámica política en el Perú siempre ha sido tensa, siempre ha sido tensa. Y no hay que llevar esas tensiones a la Fuerza Armada. Eso es un gravísimo error. Ya lo pasamos con Fujimori. Ya en el siglo XX pasamos momentos muy críticos, porque se le permitió a la Fuerza Armada, con la Constitución del 33, por ejemplo, se cometió un error gravísimo.
se dijo que la Fuerza Armada era la garante de la Constitución. Y entonces los golpes de Estado venían amparados en la Constitución, la tutela militar sobre la República. Hoy día la Constitución no lo permite, pero en la práctica estamos volviendo a ese tipo de tutelaje que ya debería superarse. Ahora, algo también que me suena importante y se lo pregunto, doctor, ¿estamos en un ambiente como para querer protegerse con las Fuerzas Armadas? A ver, justamente quería comenzar por ahí, Pepe. ¿Qué está pasando con el gobierno de Humala? Es un gobierno cada vez más debilitado, ha perdido ostensiblemente legitimidad ante el país por la deshonra de su palabra empeñada, por incumplir sus promesas siendo candidato, por traicionar, decirlo directamente, sus compromisos más centrales que lo llevaron a la presidencia de la República y por lo cual votaron por él más de 8 millones de peruanos. Es decir, está gobernando mal, muy mal y pésimo en varios aspectos, ¿no? Aparte de los temas de la agenda de la señora Nadine Heredia, ¿no?, que realmente termina por derrumbar y llevar a escombros, ¿no?, la imagen que debería tener un presidente de la República. Sin perjuicio de la hipótesis del amigo Julián Cortés, yo creo que más bien dentro de la lógica del señor también Ollanta Humala es de alguna manera darse un oxígeno y protegerse frente a la posibilidad de que la fuerza popular o un acto de soberanía termine por tumbarlo del gobierno. O sea, para evitar más bien que pueda ocurrir un tema. Yo creo que dentro de esa lógica, conociendo además la Carta Democrática en América, sería una aventura suicida, y los mismos generales, los oficiales del Ejército, de la Marina, de la Aviación lo saben. Un golpe de Estado sería como un boomerang terrible y mortal, autodestructivo para aquellos que lo gestan. Ya no es 1930, ya no es 1950, ya no es 1968. Entonces, ahí hay un tema de fondo. Y sí quería yo decir también, poco siguiendo la lógica de lo dicho por el doctor Chanamé, en el sentido que el poder civil, en función de la institucionalidad democrática, tiene que irse fortaleciendo. Y aquí se está agrediendo a la institucionalidad y al poder civil. El Ejército y las Fuerzas Armadas cumplen un rol en una sociedad democrática. Y al hacer esto el señor Humala, con el poder político que tiene, está arremetiendo fuertemente, traidoramente, contra esa institucionalidad democrática, precisamente por su falencia, por haber aplicado un modelo económico, por un estilo de gobierno que en los hechos se ha desprestigiado y derrumbado, ¿no?, que dicho sea de paso es más o menos la misma política económica del señor Alan García, del señor Toledo y del señor Fujimori. Entonces, ahí hay un tema de fondo donde se cruzan varios factores, ¿no?, y vectores para entenderlos, pero el tema de fondo es que un mal gobierno recurre a este tipo de jugadas o jugarretas leguleyadas a efecto de conseguir no aliados sino cómplices eventuales para ciertos hechos que no puede revelar. Bueno, antes de ir con Yanina le pregunto a don Julián Cortés, eso puede ser otra teoría, don Julián, ¿no es cierto? O sea, me curo en salud, como dicen, ¿no? Evito que me golpeen y pongo a mis amigos. Exactamente, pero eso puede ocurrir, puede desencadenar lo siguiente, que los que no están de acuerdo, vale decir, los oficiales, los subalternos que no están de acuerdo, pueden presentarse a dar su propio golpe de Estado. Los que quedan como generales de brigada, digamos. Vale decir que tendríamos al soldado desconocido afilando las armas. Si es que hay esa desigualdad, o por lo menos esa preferencia por alguna promoción. ¿Y por qué los otros no? ¿No? Eso podría ocurrir. Siempre hay el descontento y el desencanto. Se rompe la regla de juego, pues. Sí, no, yo creo que debe haber, después de lo que el propio Todíovich ha salido a decir a los medios, ¿no? Vamos con Yanina, que tiene algunos mensajes, y regresamos con el panel. Adelante, Yani. Exactamente, Pepe, estamos recibiendo cuál es la percepción del público también frente a este tema. Jaime Solórzano, él nos dice que el gobierno de Humala no es el único que elige altos mandos militares a dedo. Fujimori los manejó a su antojo y el comandante hace lo mismo. Alfredo Mostajo también opina y nos dice que no es de extrañarse la forma en que Humala maneja los ascensos de los militares. Todos los gobiernos lo han hecho y lo seguirán haciendo. Muchas gracias, Yani. Yo leí algunos nombres hace unos días que salieron publicados en algunos medios escritos. Por ejemplo, ¿no? Hablan de generales de brigada como Manuel Gómez de la Torre Araníbar, Augusto Villarruel Rossi,
Manuel Rodríguez Luna Victoria y Próspero Díaz Arrué, como 4 que estarían ocupando puestos que no se lo merecerían, pero son miembros de la promoción del señor Ollanta Humala, y algunos que vienen siendo promoción de héroes de San Juan de Miraflores del 82, que es su hermano mayor Antauro, que hoy está tras las rejas, ¿no es cierto? Hay un general de brigada, José Galindo Heredia, que forma parte, dicen, de los ascendidos de manera impropia. Vamos a ir con una encuesta que ha hecho Juan José del Castillo sobre este tema en las calles de nuestra ciudad. Adelante con la nota del J. Existe la preocupación de que Palacio de Gobierno vaya a querer favorecer a oficiales cercanos a Ollanta Humala en el ascenso a generales. Veamos qué opiniones hay al respecto en las calles de Lima. De alguna manera ya el tiempo corre en contra de ellos, ¿no? Porque de alguna manera ellos ya menos de un año les queda en el gobierno y de alguna manera me imagino que quiere quedar bien con todo el mundo, ¿no? Sobre todo con sus amigos, sus compañeros, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier ascenso debe ser en función al mérito que uno se merece. No haya favoritismo, que no porque yo pertenezco a una promoción donde alguien gobierne el país tenga privilegio de ascender saltándose los niveles que le corresponden, ¿no? ¿Usted cree que eso puede pasar? Me parece incorrecto, no puede pasar. Creo que el señor presidente tiene la facultad, como la Constitución lo ordena, como jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Creo que su actuación debe estar amparado en la ley, me parece, ¿no? Que desgraciadamente para nosotros como pueblo está favoreciendo mucho su promoción y eso se está viendo, eso se ha visto siempre. Como siempre casi lo han hecho algunos otros presidentes, no como promoción, pero sí a lo más allegado, ¿no? a su partido. Muy bien, ese es el parecer de la gente. Doctor Raúl Chalamé, yo le hago la misma pregunta que le hacía al doctor Luis Salgado. ¿Estamos en un ambiente como para hacer barreras con las Fuerzas Armadas, para protegernos, para poner a los amigos de protección en las Fuerzas Armadas? Yo quiero referirme a una última encuesta, Latinobarómetro, y la calificación que tienen las Fuerzas Armadas en el Perú. Es una calificación relativamente alta para América Latina. Es por eso que hay una opinión pública que incluso pide que las Fuerzas Armadas entren a defender su seguridad. ¿Por qué? Porque su estándar es alto. Eso es bueno para un país. Lo malo es cuando empiezan a manipularse los ascensos, cuando empieza a cosificarse a la Fuerza Armada políticamente. Y yo creo que eso es destructivo, porque no digo que los militares que tú has mencionado sean malos. No, ese no es el tema. Sino que estamos precipitando un conflicto interno innecesario que debilita la institución y debilita al Estado peruano. Razón por la cual creo que hay que respetar la línea de carrera. Si a esta promoción no le correspondía ascender, pues que ascienda la promoción que corresponde. Esa estructura y esa línea de carrera debe respetarse para mantener la institucionalidad. Precisamente, los errores que se cometieron hace 20 años fue que se desestructuró toda línea de carrera. Y hoy día estamos volviendo en esa misma lógica que es perniciosa, crea problemas internos, como lo manifestaba Julián Cortés, crea problemas internos, y descontento. Hay temas judicializados, hay una lluvia de amparos de generales que han sido postergados o simplemente se les ha cortado la carrera. Y entonces, ¿por qué empezamos a judicializar los problemas de la Fuerza Armada? Cuando la Fuerza Armada tiene una línea que debe ser transparente, pública, ¿cuál es el puntaje de los generales? Para saber qué generales se someten a un principio. Yo creo que esto viene desde Roma. Todo general, en primer lugar, es un ciudadano que se debe someter a la República y no a ningún presidente. Esa es la línea, ese es el principio que hay que mantener inalterable para los próximos 20 años. Y así vamos a tener una Fuerza Armada sólida. Una pregunta rápida, pero una respuesta rápida. ¿Usted comparte entonces con aquellos que aseguran que esta medida se está haciéndole tanto daño como el daño que en algún momento Montesinos le hizo a las Fuerzas Armadas? Sí, estamos en la misma lógica de copamiento institucional que daña a otros profesionales de nivel, posterga y divide a la Fuerza Armada. Eso es gravísimo. A ver, con todos estos elementos, Pepe, acumulativamente se está produciendo un escenario de subversión, subversivo. Y paradójicamente y peligrosamente, este acto de subversión está siendo gestado por el mismo presidente de la República, encargado y obligado precisamente a mantener el orden constitucional. Esa es la paradoja a la cual nos está llevando un mal gobierno y un gobernante que definitivamente no da la talla. Porque miremos un poco cuál es el escenario. La alta conflictividad
sea en el tema de promineros o algunos califican de antimineros, frente a la inversión del capital extranjero, etcétera, pero se ha manejado mal o peor o muy mal estos temas de la consulta previa que nunca se cumplió. Los pueblos originarios, los pueblos del Perú, las comunidades se sienten estafadas, engañadas, violentadas en el juramento que les dio el otrora candidato. En consecuencia, la conflictividad es alta, el gobierno pierde legitimidad, ya lo dijimos, no tiene la confianza de los países, de las regiones, de las comunidades, y en consecuencia es un gobierno que se va debilitando, va perdiendo autoridad moral. Entonces, frente a esa pérdida, el presidente apela a una cuestión elemental. Llamo a mis amigos, a mis patas, ¿no?, a los que más confío en él, no me importa si son capaces o incapaces, y darles mucho poder dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es la receta para un proceso anárquico muy peligroso y que tiene que conocerse. Entonces, ahí tenemos el escenario, Pepe, muy claro de cómo se van conectando los aspectos de manejo mal de las cosas del país, de un ninguneo, tratándolos de segunda o de tercera categoría, como lo hizo un jefe de Estado anterior, a nuestros compatriotas andinos o amazónicos, y estas son las consecuencias, una inestabilidad creciente, producto además de que se llega al gobierno o no se sabe qué hacer y se comienza a favorecer precisamente a grupos privilegiados económicos que no entienden que esta es una patria para todos, y ahí está el gran problema. Don Julián Cortés. Bueno, ya hemos hablado de que siempre existe la tentación de perpetuarse en el poder. Y habría que estudiar un poco las declaraciones del papá del actual presidente. Don Isaac Humala. Don Isaac Humala. Él ve las cosas de otra manera que el hijo. Él ve como que si el clan Humala puede gobernar el país, no solamente por ahora. Y él ha hablado bastante mal de su hijo. Pero él tiene otra carta, que es Antauro. Y si alguien lee un poco las cosas terribles que dice Antauro, se va a dar cuenta que hay pues también un extremista que está tratando de fundar su partido sobre la base de militares retirados. En consecuencia, creo que allí hay un interés de clan de perpetuarse en el poder, y habría que ver hasta qué punto esta movida de los militares al interior de las Fuerzas Armadas corresponde a ese plan. Hay quien escribió una columna en un medio de comunicación local y aseguró en su columna justamente algo que tiene que ver con lo que dice don Julián, ¿no es cierto?, que Antauro era el candidato natural de las Fuerzas Armadas, y ahora están colocando a algunos miembros de la promoción de Antauro Humala listos para convertirse en generales de división, a puertas para convertirse en generales de división. Podría estar, y a veces yo me pongo a pensar, y esto parece todo un plan maquiavélico, ¿no? Podría estar armándose algo así. Muy peligroso, ¿no? Muy peligroso porque genera inestabilidad, y yo creo que hay que llamar a la civilidad. O sea, la República es un Estado donde gobiernan los civiles, y en esto tiene que haber consenso, independiente de quién vaya a ganar las próximas elecciones, porque necesitamos una república cierta, no una república incierta. No debe haber tutelaje militar. Hay que poner de lado, los militares tienen una responsabilidad técnica importante. No cumplen, no son deliberantes en materia política, y por lo tanto no deben intervenir en los temas políticos. Pero este tipo de comportamiento agrega, incentiva que existan este tipo de desafecciones que pueden derivar en hechos políticos que nadie desea, ¿no? Razón por la cual creo yo que hay que volver a la institucionalidad. El Congreso tiene un papel de control, la sociedad, la opinión pública tiene que manifestarse, y creo que los propios militares, tenemos ahí el general Gigovich, ha hecho creo un planteamiento importante, pero muchos militares tienen la opinión legítima para impedir este tipo de actos que lo único que hacen es dañar a la Fuerza Armada. Sí, pero, don Manuel González Prada, recuerdo uno de los libros que leí en mis últimos años de secundaria o en mi primer año de letras en la universidad. Decía estos generales o generalotes que ven en la presidencia de la República el rango más alto de su carrera militar.
Es decir, eso era la experiencia de don Manuel González Prada con respecto al estudio, ¿no?, del primer militarismo, del segundo militarismo. Entonces, eso es un tema. Habría que preguntarnos si estamos nuevamente en un cuarto militarismo o a puertas de ello. Yo creo que no, porque hay ciertas circunstancias de carácter internacional, económicas y de acústica continental que harían, yo creo, desde mi punto de vista, inviable esto, y sobre todo con la conciencia de que no estamos en el siglo pasado. Pero hay algo más, porque nunca como ahora los conceptos del buen gobierno, de la buena gobernanza, están como exigentes y a prueba de fuego. Es decir, ¿qué aplicación, qué política económica llevaría a cabo un golpista militar? ¿No? ¿Qué tipo de lazos internacionales, qué tipo de relación democrática se establecería con los pueblos del Perú? Autoritarismo, dictadura, mano dura, de eso ya sabemos históricamente y estamos hartos y hartos están los pueblos del Perú. Entonces que se entienda claramente que aquí los pueblos ya, a pesar de la postración y de los golpes, ya no van a reaccionar igual. Y las clases medias en nuestro país y los sectores citadinos y urbanos de ninguna manera van a ser concesivos, a pesar de que algunos digan en la desesperación de la delincuencia que salgan los militares a meterle bala a los delincuentes. Y pueden terminar metiéndole bala y metralla a un grupo de trabajadores que salen a pedir mejores condiciones de trabajo. Cuidado con eso, ¿no? Voy a ir con Yanina, que tiene algunos mensajes, y vamos a regresar con la última parte de este bloque. Yani, adelante. Si ese público en las redes sigue participando del tema. Ernesto Morales, él nos dice que preocupan los retiros irregulares y los ascensos a dedo en las Fuerzas Armadas, cuando Humala está a pocos meses de terminar su mandato. Víctor Aguilar también opina, nos dice que desde hace muchos años los ascensos en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales se politizaron por completo y eliminaron toda meritocracia. Muy bien, vamos a ir a un corte, y al regresar del corte yo le voy a preguntar a nuestros analistas lo siguiente. Si el ambiente te dice que no es el momento, como ha dicho el doctor Salgado, ¿no? El ambiente que se respira inclusive en el continente dice no te van a permitir un golpe de Estado, va a jugar en tu contra. Si, como decía don Julián Cortés, el haber hecho esto podría significar un tiro por la culata, porque aquellos que se ven relegados, ¿no es cierto?, podría decir, oye, ¿por qué ellos y yo no?, creando una desestabilidad en el tema. El doctor Chanamé nos dice, tenemos que recuperar la civilidad, ¿no es cierto? No al militarismo, no es el momento. La pregunta que yo les vuelvo a hacer, y me responden al regresar del corte, es, ¿entonces para qué? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Darse un disparo en el pie otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este tema? Vamos a un corte y nuestro panel nos responde esta pregunta. Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra,